Les decía que en la mañana platicaba con los músicos y les decía que qué feo tocan todos, ¿no? Pero nada, no es cierto. Les estaba diciendo que si podrían imaginarse, Dios dijo que 6 días trabajarás, ¿sí o no? Le faltó el aplauso. Y uno descansarás. Y el día que descansaban, ¿cuál era el propósito? ¿Para qué descansaban? Para adorar a Dios, para dedicar todo ese día a Dios. Es un día de adoración para Dios. Entonces, aquí hay muchos que trabajan nada más 5 días, ¿verdad? Otros uno, otros dos, los jefes no trabajan y así. Pero la mayoría por lo menos trabajan 5 días. Y de esos 5 días descansan 2. Algunos trabajan 6 y descansan 1. ¿Qué haces en el día que descansas? Yo les preguntaba, ¿te imaginas en los tiempos de Jesús o en los tiempos del tabernáculo? ¿Crees que algún judío diría, hoy no hay que ir al tabernáculo? ¿Tú crees? O que dijeran, ¿y si no vamos hoy a la sinagoga? ¿Crees que habría gente que dijera eso? Bueno, por ahí alguien me dijo, yo creo que sí. Pues yo no sé, pero se me hace muy difícil, porque Dios estableció, un día me lo tienes que dedicar a mí, para adorarme, para ofrendar a mí, para adorarme, para meditar en los mandamientos, para eso es. Ahora los domingos es el día que descansamos. Ujú. Digo, por cultura general, el domingo es el día de descanso, hacemos el culto de celebración, pero muchos dicen, yo como para ir a adorar a Dios, pues sí, Dios me da todo y es el causante de mi vida y de todo, pero irle a dar un día de mi vida a Dios cuando me puedo ir a Chapultepec. Piénsenlo, ¿ok? Piénsenlo. ¿Quién puede estar delante de Dios? Ay, este zapato me está apretando, pero si me lo quito, van a decir que qué onda. La otra vez alguien me regañó que porque no me fajo la camisa. Bueno, a mí me gusta así, pero si me quito los zapatos, seguramente alguien se va a quejar también. Y no porque me apesten los pies, ¿eh? O sea, bueno. ¿Quién puede estar delante de Dios, hermanos? ¿Quién podría estar así en la presencia de Dios? ¿Te acuerdas cuando Isaías vio la presencia de Dios que dijo, muerto soy, ¿no? Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios también, y toda la gente que ha estado en la presencia de Dios siente esa condición, ¿no? De que, wow, estoy delante de Dios, yo soy un pecador. La respuesta es fácil. ¿Quién puede estar delante de Dios? Es muy fácil la respuesta. Obviamente los que no van al cine, no fuman, no toman y tienen un lenguaje religioso. ¿No? ¿Usted cree que Jesús murió para eso? ¿Para que no bailes? ¿Para que no fumes? ¿Para que no vayas al cine? ¿Para que no tomes? Bueno, algo hay de eso, pero para darnos salvación. ¿Alguien recuerda quién podía estar en la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Mientras Jehová se manifestaba, solo una persona pudo estar en la presencia de Dios. ¿Y era quién? Moisés. Ajá. En el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. En el Nuevo Testamento todavía existía el templo y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿Ok? Obvio, antes de entrar al lugar santísimo, ¿qué tenía que hacer el sacerdote antes de entrar al lugar santísimo? El baño de purificación, todo un ritual de limpieza, purificación. Obviamente tenía que estar preparado espiritualmente y entonces podía entrar a la presencia de Jehová. Y dicen que les ponían hasta campanillas en los trajes, en su atuendo, porque al entrar a donde estaba el arca del pacto en el lugar santísimo, entre los velos y los candelabros y todo ese, ¿se acuerdan que un día entramos nosotros? ¿Se acuerdan? Un jueves nos metimos, ¿sí? ¿De verdad? Estábamos estudiando eso y nos fuimos metiendo poco a poquito el tabernáculo. Podía caer en la presencia de Dios muerto. Entonces le amarraban una cuerda, eso dicen, y lo sacaban, si es que alguno moría. ¿Okay? Eliseo, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, fueron personas que estuvieron en la presencia de Dios.
Y cada persona que estuvo en la presencia de Dios experimentó un cambio profundo. Pero para estar en la presencia de Dios se necesita estar limpio tanto ceremonialmente para ellos y ahora para nosotros espiritualmente también. Quiero que me acompañes al libro de Hebreos en el capítulo 4. Hay dos versículos muy conocidos que voy a usar como introducción a este tema. Ese tema que se llama Yo no bailo con Juana porque Juana tiene juanetes. Nah, no se crea. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana porque Juana tiene juanetes. ¿Sí ya no hay de esa? Capaz. Bien, ahora, Nuevo Testamento, Hebreos 4, versos 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguemos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Wow. Señor, gracias te damos por tu palabra, por el mensaje que tú tienes para nosotros. El día de hoy te pedimos, Señor, los selles en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, a través de la obra de Jesús, dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó en el templo? Bueno, hubo un terremoto y ¿qué pasó? Se rasgó el velo. No fue casualidad, el velo era una cosa, unas cortinas pesadísimas, muy gruesas. Se rasgó y al rasgarse el velo que cubría el lugar santísimo, pues obviamente quedó al descubierto y ahora se nos invita a que nosotros, hablábamos por eso del sacerdote que tenía que entrar ahí una vez al año, Moisés en la presencia de Dios, ahora nos dice que podemos llegar confiadamente al trono de su gracia. ¿Pero para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Bueno, pues el punto es el siguiente verso. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Ahí ya cambian las cosas, ¿eh? ¿Para qué entramos confiadamente al trono de su gracia? Para alcanzar misericordia. Entonces, como el punto es alcanzar misericordia y oportuno socorro. A eso podemos entrar confiadamente. Pero antes se nos dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, fue tentado en todo, pero nunca cedió a la tentación. También se nos dice que conoce nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Y eso es maravilloso, que Dios sabe todo acerca de nosotros. Por lo cual, nos invita a ¿qué? Dice, a venir confiadamente a su presencia para encontrar la ayuda oportuna. Y la ayuda oportuna, ¿en cuanto a qué, hermano? En cuanto a nuestros pecados, para ser limpiados, ser restablecido a través de la confesión y el arrepentimiento, porque todos los que amamos a Cristo podemos acercarnos a Él confiadamente porque descansamos en su obra redentora. Por eso me puedo acercar a Él confiadamente, como cuando un hijo se acerca a su padre cuando sabe que es culpable y necesita ayuda. ¿Alguna vez se acercó usted a su papá diciendo, ¿sabe qué, papá? La regué y necesito ayuda? ¿O no? ¿O nadie? Aquí todos bien chidos. Bien. Es decir, que podemos acercarnos a Dios sin temor de ser rechazados por nuestras debilidades o pecados. No voy a ser rechazado, no voy a ser condenado por esto. Dios no es como nosotros, que somos muy... ¿sí? Él entiende nuestras pasiones, nuestros temores y espera que vayamos en esos momentos de debilidad, de fracaso, a su presencia. Muchos dicen, es que yo no puedo ir a Dios porque ando muy mal. Temen ser rechazados, pero no es así. Ningún médico rechaza a un enfermo cuando va a buscar ayuda. El punto de ir al trono de la gracia es buscar ayuda en nuestros momentos de debilidad, de flaqueza. Pero cuando nos presentamos ante ese trono de la gracia, nos debemos de presentar ¿cómo? De manera humilde, sabiendo que somos pecadores y que por su gracia es que me puedo presentar ahí. Si no, caería muerto. ¿Bien? Entonces, cuando tú te sabes culpable y te presentas delante de Dios, lo debes de hacer con humildad, no lo haces haciendo alarde de tus pecados, ni te presentas delante de Dios de manera cínica, como algunos hacemos.
Y pensamos que Dios tiene que pasar por alto todas mis rebeliones porque estoy en la gracia. Y así me presento de manera cínica delante de Dios sin el menor arrepentimiento, porque estoy en la gracia. Pues no es así, no es así. En ocasiones abusamos de este versículo, de este privilegio para decir, estamos en la gracia. ¿Qué importa cómo me presente delante del Padre? Estoy en la gracia. ¿Creen que pueda ser así? Entonces imagínate, vamos a imaginarnos eso. Tu padre es un personaje famoso. Ajá. En la política, en lo que quieras, en los negocios, no sé, es alguien muy famoso, muy influyente. Tu papá es jefe de mucha gente, lo conoce mucha gente, tiene mucho prestigio. Entonces, tú dices, como mi papá es el jefe y lo voy a ir a visitar a su oficina de trabajo, pues voy a llegar todo revolcado, lleno de lodo, ebrio, drogado, además lleno de sangre porque acabo de golpear a alguien, etcétera, etcétera, o todo guacareado. ¿Irías así? ¿Irías así a la oficina de tu papá que es un alto mandatario? ¿Te presentarías así? No. Y luego dices, y cuando ya esté ahí con él, no lo voy a pelar, lo único a lo que vengo es a ver si me da una lana o a ver qué me ofrece hoy para que yo me la pase chido toda la semana, por lo menos unas palabras de aliento, unas cuantas promesitas, y yo le sigo como soy. Al cabo, mi papá es el jefe, yo soy su hijo, estoy en la gracia, y que viva la vida loca. Yeah. ¿Sí o no? ¿Se podrá hacer eso como hijos de Dios? ¿Cómo te presentarías entonces a la oficina de tu papá? El verso que leímos dice que entramos confiados, pero para recibir oportuno socorro, para recibir misericordia. En ningún momento nos habla de presentarnos sucios, desfachatados delante de Dios o con sí mismo, al fin que mi papá es el jefe. En ningún momento nos dice eso. Muchos creemos que eso es la gracia. Yo puedo presentarme delante de Dios como yo quiera, estoy en la gracia. Y no solo estoy hablando de vestimenta de manera decorosa, sino también en el interior, en mi mente y en mi corazón. Ahora vamos a ver quiénes son los que pueden estar en la presencia de Dios. Es los que son invitados al templo, los que son invitados a la casa de Dios. ¿Quiénes pueden permanecer ahí? Acompáñame al Salmo 15, aquí vamos a empezar. Salmo 15, son solo 5 versículos, muy hermosos. Fíjate nada más lo que dice aquí, es maravilloso esto, es Salmo 15. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice, Salmo de David, el Señor. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no revolvió con su lengua, ni hizo mal a su prójimo, ni levantó vergüenza contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos el menospreciado es mas honra a los que temen al Señor, juró en daño suyo y no mudó. Quien su dinero no dio ursura, ni contra el inocente tomó cohecho, el que hace estas cosas, ¿qué? No resbalará para siempre, es decir, nunca se caerá. Wow, está maravilloso esto, ¿no? Entonces, en estos versos tenemos el carácter del que viene a adorar delante de Dios. ¿Cómo viene? David está meditando sobre un hombre, el cual es recibido en la presencia de Dios, el cual viene a adorar. Entonces David está pensando ahí, y habitará, aquí la palabra que dice, ¿quién habitará? Está describiendo un huésped, alguien que está recibiendo la hospitalidad de un anfitrión en su vivienda. ¿Okay? En la antigüedad, un invitado, la hospitalidad en el oriente era una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque había caravanas que viajaban, las ciudades eran amuralladas y todo ese rollo. Entonces a veces había gente que daba hospedaje a su sangre, ¿no? A sus hermanos. A veces también recibían extraños y todo. Pero un invitado tenía que ser resguardado de cualquier daño. Su persona era inviolable y sus necesidades tenían que ser todas cubiertas.
¿Recuerdas aquellos ángeles que bajaron a la ciudad perversa de Sodoma y Gomorra? ¿Sí se acuerdan? ¿A quién fueron a visitar? A Lot. Y cuando ya estaban ahí, la gente del pueblo que era bien perversa, pues los vio bonitos a los ángeles y dijo, presta a esos ángeles para acá porque queremos hacer cochinadas. Y llegó a tal grado que Lot tenía que proteger a esos invitados, huéspedes, que les dijo, mejor les paso a mi hija. Digo, también estaba, o sea, así dice la Biblia. ¿Se acuerdan los ángeles que recibió Abraham en su campamento? También cuando los vio, inmediatamente los vio y los llevó y los puso a descansar. Y luego, ¿qué hizo? Les preparó alimento, una barbacoa. A él sí le quedaba bien, ¿eh? Entonces David conoce la historia de la ley que fue revelada en el Sinaí y seguro está pensando también en Moisés, en los días de Moisés, y cuando él estuvo en la presencia de Dios. ¿Sabes cuántos días estuvo en la presencia de Dios Moisés? La Biblia dice que 40 días en presencia de Dios en el Monte Santo, aunque muchas veces más estuvo en la presencia de Dios. Entonces aquí la idea es alguien que es recibido como un invitado en el tabernáculo de Dios, enamorada de Dios, disfrutando de todas las bendiciones de la hospitalidad de Dios. Es maravilloso esto. Entonces, cuando Moisés está en la montaña, está recibiendo instrucciones directas de Dios, y la primera vez que Moisés se encontró con Dios fue en una zarza que estaba ardiendo. Y desde ahí comenzó a vivir una vida guiada por Dios. La vida de Moisés no hubo otra cosa desde ese momento más que dedicarse ¿a qué? A servir a Dios. Wow. Pero recordamos que en el Sinaí también cuando Moisés estaba el pueblo acampando y Moisés subió a la presencia de Dios, al pueblo se le prohibió acercarse al monte o que se acercara a su ganado. ¿Por qué? Porque podían morir. Pero había una persona que estaba en la presencia de Dios. Era Moisés. ¿Ok? Y cuando él baja de la presencia de Dios, tiene que cubrir su cara con un velo. ¿Sabes por qué? Porque en su cara había un resplandor sobrenatural. ¿Y sabes por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. Cuando los discípulos, dice, y sabían que habían estado con Jesús, la gente sabía, ¿por qué? Porque se veía en su rostro, en su forma de ser. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, se nota en tu cara, en tu rostro. Hay cambios. Si tú sales de aquí y sales así, tal vez es que no estuviste en la presencia de Dios. Si sales enojado conmigo, tal vez no estuviste en la presencia de Dios. Así de que no se enoje conmigo, hermano. Estar en la presencia de Dios cambia todo en tu vida. Algunos llegan bien trompudos aquí y salen con la sonrisa, como Don Toño, Don Toño. ¿Cómo crees que estuvo mientras Moisés estuvo? Estamos hablando de estar, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Ok? ¿Cómo crees que estuvo Moisés mientras estuvo en la presencia de Dios? Cuando estaba recibiendo las instrucciones de cómo iban a hacer el tabernáculo y la ley y todo ese rollo. 40 días en la presencia de Dios sin comer, sin tomar agua ahí. Impactado por la presencia de Dios. ¿Cómo crees que estaba Moisés? Acá distraído jugando con una piedrita acá. ¿Crees que estaba así? Distraído, sin interés, viendo su reloj acá, su teléfono. Ajá. Y diciendo, ya dime rápido porque ya me quiero ir. ¿Cuántos más va a durar esto? Ya me quiero ir. ¿Crees que estaba así? No. Como al principio dije, ¿crees que algún judío podía decir el día de adorar a Dios? ¿Y si no vamos? Si nos vamos a Chapultepec. No creo que hubiera judíos así. Después, David se traslada al tabernáculo en el Salmo y piensa en el sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque ni el mismo David podía entrar al lugar santísimo. ¿Sabes por qué? Porque él no pertenecía a la línea sacerdotal. Pero el tabernáculo era el lugar donde el hombre podía encontrarse con Dios.
a través del servicio de los sacerdotes, de los sacrificios. Y lo que está diciendo David: yo tengo un anhelo en mi corazón, es habitar en tu tabernáculo. Pero el deseo real de David era habitar en la presencia de Dios. Es lo que está diciendo: yo quiero habitar en tu presencia. ¿Quién puede estar en tu presencia? Primero se hace esas dos preguntas, ¿verdad? Dice: ¿quién habita en el tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? David está meditando en eso y tal vez está viendo hasta desde su palacio al pueblo, cómo entra al tabernáculo, no sé. Y David se pregunta: ¿quién podrá estar en tu presencia, Señor? Y luego se contesta. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el sacrificio tenía un lugar muy importante, la expiación por medio de la sangre. Pero también la bendición se basaba ¿en qué? En la obediencia. ¿Te acuerdas los famosos capítulos de la obediencia? Levítico 26 y Deuteronomio 28. Si me obedeces, estas bendiciones. Si no me obedeces, estas calamidades para ti, o maldiciones. Entonces, quien era desobediente, aunque había todo el sistema de sacrificios y el ritual, quien era desobediente no podía esperar bendición, incluyendo la bendición de estar en la presencia de Dios. ¿Cómo piensas que estaba el sacerdote en el lugar santísimo cuando entraba a ese lugar espectacular y podía entrar ahí después de hacer todo el ritual de la purificación? Y cuando entraba el sacerdote, ¿cómo crees que entraba? Con el chicle, acá con un chicle acá, ¿sí? Jugando. ¿Cómo crees? Él entraba con una reverencia y un temor de entrar en la presencia de Dios. Así que, ay Dios, a ver si no caigo muerto. ¿Ves? Isaías cuando lo vio que dijo: muerto soy. ¿Cómo crees que entran a la presencia de Dios? ¿Cómo hemos perdido esa reverencia por Dios, hermano? Sobre todo más en la iglesia evangélica. Tú ve a una iglesia católica y ve cómo está la gente. Calladitos. No se oye todo. ¿Verdad que se oye todo? Hasta las moscas. Porque hay reverencia. La conducta de vida en la presencia de Dios, la forma en que tú te conduces dentro de la casa de Dios, en la asamblea, junto a la iglesia, refleja el nivel de tu relación con Dios. ¿Qué tanto le amas a Dios? ¿Qué tanto le temes? La forma en que te conduces en tu vida diaria y en la casa de Dios reflejan tu nivel de intimidad con Dios. ¿Qué tanto entiendes esa presencia maravillosa? Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos, dice, pues no estamos en la verdad. En el antiguo pacto era requisito caminar en obediencia para tener comunión con Dios. Y bajo el nuevo pacto, alguien que anda en integridad, el resultado de la integridad es comunión con Dios. David estaba pensando en santidad, en reverencia, y luego se contesta a sí mismo la pregunta, cuando dice: ¿quién podrá estar en la presencia de Dios? Y dice David: ya sé, como dije al principio, los que no van al cine, los que no fuman. Dice David: el que anda en integridad. ¿Quién puede estar delante de la presencia de Dios? El que anda en integridad. Primera característica, y la palabra que usa para integridad es tamim, ¿ok? Que su raíz es tom, que quiere decir algo que es completo, entero. Y ya les he dicho, ¿no? De los recipientes que se les llamaban, cuando tenía alguna imperfección le ponían cera, pero a la luz podías ver que tenía un parche. ¿Okay? Y cuando no tenía ni un parche, pues era algo sincero, es decir, íntegro, de una sola pieza, entero, sin defecto, recto, sin tacha, íntegro, completo, de una sola pieza. Esa persona, dice David, él puede estar en la presencia de Dios. Integridad.
lo que es correcto, lo que es justo, rectitud, y también tiene que ver con equidad de pesas y medidas, es decir, una balanza en equilibrio perfecto. Después añade un elemento más y dice, no solamente es íntegro, bueno, si es íntegro todo esto lo debe de tener, habla verdad en su corazón. ¿Mm? Habla verdad en su corazón. Alguien que no participa de la mentira. Sobre todo ese tipo de mentiras que tienen que ver como propósito, que tienen como propósito principal el agraviar a otra persona para sacar un provecho personal o simplemente para dañar porque me cae gordo o porque soy un inmaduro que no entiendo. Entonces, ¿cómo puedo dañar a una persona levantando una mentira? Y luego dice, el que no calumnia, con su lengua. Entonces, conecta el mismo pensamiento ahí. Y David entiende que una vida íntegra y justa es conocida por la manera en que tú lo expresas. ¿Cómo dice? Dime con quién andas y te diré de cuáles fumas. ¿No dice así el verso? Bueno. Y ojo, cuando está diciendo que no calumnia, que no habla mentira, cuando dice que no calumnia con su boca, no es como decir, ay, es que dijo una grosería, te vas a ir al infierno. No es eso. Realmente está hablando de conversaciones sin sentido y vanas, calumnias y chismes. Point. ¿Ves? Entonces, hay gente que no dice groserías, que son muy correctos para hablar, pero les encanta el chisme. ¿Ves? Y el chisme no te permite estar en la presencia de Dios, porque ya no hay integridad. Conversaciones vanas, levantar sospechas sobre otra persona, así como Jesús dijo en Mateo 12:34, dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí David lo está conectando realmente con chisme, con murmuración, con la investigación de vidas ajenas, con el propósito de levantar falsos o criticar de manera destructiva, todo con el propósito de dañar. Y algo, hermanos, que puede destruir tu comunión con Dios y que puede hacer mucho daño a la iglesia, ¿sabes qué es? El chisme, las críticas, las calumnias. Eso destruye a la iglesia. Desgraciadamente, en las iglesias se da mucho ese tipo de situaciones. Es algo que está muy mal, hermano. No venimos al chisme, a criticar. Venimos a adorar a Dios. Después David va al contraste y menciona un comportamiento de mente positiva que culmina en acciones justas. ¿Ves? Alguien que trata siempre de hacer el bien. Alguien que no daña. Alguien que por ningún motivo hace ese tipo de comentarios o pierde su integridad a causa de, sino que por el contrario, una persona que procura siempre ser bendición para los demás. Ese es el punto. ¿Ves? Ser bendición para todos. No es lo mismo que se diga, ahí viene el hermano, a que digan, ay, ahí viene el hermanito. ¿Quieres acá un higadito? O un probafrutos, como dicen, ¿no? Santurrón ahí, acá, diciendo, ay. Eso te quita de la presencia de Dios, ¿ves? Y daña a la asamblea. Pero no solamente es ser íntegro y hacer justicia, además de no participar en la mentira y ser bendición. Aparte dice que ¿qué? Que no admite los malos comentarios. Ni chismes contra otros. Es una persona que no admite ese tipo de conducta. Y cuando alguien llega con un chisme, porque hay unos muy chismosos, lo primero que te dice es, no me vengas con esas ondas, hijo. Háblame de Cristo.
O si te vas a traer chismes, pues háblame de ti, critícate a ti mismo, ¿no? Pero desgraciadamente, ¿qué? ¿Qué? ¿Verdad? A que ni sabes qué. Alguien que no participa en eso, ni acepta ese tipo de comentarios ni chismes contra otros. Es alguien que no participa de la agresión al prójimo. Buen consejo, hermano. ¿Ve? Iglesia feliz. Así se hace una iglesia feliz. No te metas en lo que no te importa. Como dijo Benito Juárez, ¿eh? Entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Ya la llevo? ¿Sí? ¿O me falta un poco de énfasis? Entonces, dice que por el contrario, él defiende a quien es atacado. Por lo general, nos gusta mucho hablar mal de quien no está presente. Y eso es algo muy malo, hermano, hablar de quien no está presente. Por eso cuando hacemos reuniones pequeñas, siempre le decimos, cada quien se tiene que salir de aquí 5 minutos. Dice, ¿para qué? Pues para tener de quién hablar mal, ¿verdad? Por lo general hablamos mal de quien no está presente y eso es algo muy malo. Pero cuando está somos diferentes y eso no es integridad. David también sabía que la justicia se expresa en la manera que tratamos a los demás. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo te sientes? Pero principalmente donde nadie te ve. Aquí en la iglesia somos bien amables, bien chidos, bien, ay, qué correcto es el pastor. Pero fuera de aquí, ¿qué tal? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Eres grosero, gritón, agresivo? Bueno, dice Jesús, como quieres que te hagan, ¿qué dice? Haz a los demás. La regla de oro. Todo lo que desees para ti, como quieras que la gente te trate, trata a la gente. Porque todo rebota. ¿Sí se acuerdan? Botellita de Jerez. Todo lo que me digan será al revés. Y ya no les digo el de Coca-Cola, porque es lo mismo, es una botellita. Todo lo que me digas será para ti. Pero Dios, Cristo Jesús, nos ordena no solamente amar a nuestro prójimo, sino que amar también a nuestros enemigos. En el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Dice, ¿qué caso tiene amar a los que te aman? Pues eso lo hacen hasta los malos, dice. Hasta los narcos aman a sus nietos. Tienen cierto amor. Pero lo difícil es amar en vez de criticar al que te cae gordo. ¿Sí? ¿Me aman? ¿Me aman, hermanos? Sí. Ahora pregúntenme, ¿nos ama, pastor? Los amo a todos. Así está. Yeah. Así era. Como dijo Walter Mercado, nos manda amar a aquellos a quienes nos usan en una mala manera. ¿Ves? Pero por lo general, cuando alguien dice algo de mí, lo primero que pienso es en le voy a dar. Esto no se va a quedar así. Y vas y le das. Y luego él te dice, eso no se va a quedar así. Dice, no, se te va a poner morado y hinchado. Buscamos ese tipo de cosas, pero Dios dice, ¿podrías amar aún a los que te critican? ¿Podrías amar a los que levantan chismes y te juzgan? ¿Puedes? ¿O no? ¿Está difícil? Sí, pero dice Dios, ¿sabes qué? Lo tienes que hacer porque eso demuestra que estás en mi presencia, que tú puedes estar en mi presencia, que tienes el carácter suficiente para estar en mi presencia. Otra característica de quien puede estar confiadamente ante la presencia de Dios es que rechaza, esto es súper importante, hermano, rechaza a aquellos que viven para sí mismos y cometen todo tipo de impurezas. Los que cometen vilezas, no participa con ese tipo de gente. Una cosa es amarlos, compartir la palabra con ellos,
que tolerar su estilo de vida. Es como si tú dices, no, pues todos mis amigos son drogadictos, pero yo no le entro, pero tolera su estilo de vida. Pero es que hay que amarlos, sí, ámalos, pero no puedes participar en ese estilo de vida. Aunque tú digas, es que yo no lo hago. Ahí dice claramente, aquel cuyos ojos es menospreciado el vil, ¿ves? Está diciendo, ¿sabes qué? Yo no hago ronda con esos. David sabía que no podemos amar a Dios si no nos oponemos al mal. Está hablando de gente que vive fuera de la voluntad de Dios. Y si tú no te opones al estilo de vida del diablo, si lo abrazas, dices, no hay bronca, yo te amo porque soy cristiano y no me importa que tú seas asesino, ladrón y te amo. No, no es así. ¿Esperas arrepentimiento de esa persona? Sí. Dice el Salmo 97:10. Los que aman a Jehová, ¿qué dice? Aborrezcan el mal. Los que aman a Jehová, aborrece el mal. Wow, no toleras. A veces confundimos mucho el amor con tolerancia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entiende? Confundir el amor con tolerancia. No es así. Sí podemos amar al pecador, pero no al pecado, ¿sí? Como lo hace Dios. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. ¿Están de acuerdo? Entonces, dice que el que puede estar en la presencia de Dios es alguien que permanece fuera de ese tipo de actividades viles. Está hablando de actividades sin sentido, lejos de la gente que vive fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú encuentras a alguien así es porque tienes que predicar el evangelio. Pero no es para que lo apapaches, ¿sí? Ay, si tú mira, está bien que seas marihuanote y todo. Dios te ama. Tú nomás ora y ve a la iglesia y síguele, o sea, no pasa nada. Pero en contraste, ¿qué hace? Rechaza a los que envilecen el nombre de Dios, aquellos que no viven en la voluntad de Dios, aquellos que no participan, que no pueden estar en la presencia de Dios, ¿sí? Pero por el contraste, ¿qué hace? Honra, ¿a quiénes? A los que temen al Señor. Honra a los que temen al Señor. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Quien tiene ese privilegio de estar en la presencia de Dios, se complace, se deleita. ¿Sabes con quiénes? ¿Con los viles? No, se deleita con los que aman al Señor, con los que temen a Dios. Cuando ve a los que temen a Dios, dice, ¡wow! ¡Qué honra! ¿Ves? Pero cuando ve a los que viven fuera de la voluntad de Dios para sí mismos, dice, ¿sabes qué? Sí te amo y te puedo saludar y todo, pero no voy a participar contigo. Es decir, no voy a tener asociación delictuosa contigo. ¡Wow! Está bien, bien difícil esto, hermano. Se siente honra y admiración con los que tienen reverencia a Dios y ese tipo de personas le llenan su corazón, le agradan, le deleita estar con ese tipo de personas, con los que aman a Dios. ¿Qué te parece? ¿Está duro? Sí, sí está muy difícil, yo lo sé. Y luego dice, juró en daño suyo y no cambió, no mudó. ¿Qué quiere decir eso? Juró en daño suyo. Y la idea aquí es un hombre que mantiene sus promesas, sus convicciones, aun cuando ya no es ventajoso mantenerlas. Alguien que además no le afectan las maldiciones que otros lancen contra él, permanece en un estado de paz, armonía, porque está en la presencia de Dios. Alguien
que no le afecta lo que sus enemigos digan de él o lo que otros de mala manera desean para él, no le afecta la envidia, ni le produce resentimiento. Y como dije, retiene sus principios, aun cuando esto no sea ventajoso para él, mantenerse firme en su moral, en su convicción, en su fe, en su creencia a Dios. Hay personas, y aquí voy a tocar un tema medio escabroso porque ahí viene, hay personas que quieren vivir una vida justa para Dios. Escuchen aquí bien, hermanos, personas que quieren vivir una vida justa para Dios y quieren estar en la presencia de Dios. Pero cuando se trata de dinero, cambian, pierden su justicia. Hay personas que se consideran piadosas en muchas áreas, que no son chismosas y todo esto que acabo de mencionar, pero no han decidido utilizar su dinero de manera que honre a Dios. Y que muestre su amor y cuidado por la obra de Dios. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Porque el versículo en sí, el versículo es el 5, sí, ponle, por favor. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho, el que hace estas cosas no resbalará para siempre. En sí el versículo está hablando de la avaricia que opaca la justicia, de la avaricia que te saca de la presencia de Dios. ¡Pum! ¿Ves? Entonces tú puedes ser muy adorador, muy todo lo que quieras, pero si tú no das para la obra de Dios, estás cometiendo avaricia. Y David dice, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? Dice, el que no está clavado en estas cosas, ¿no? Cuando se da, no se piensa en sacar ganancias. No da su dinero a usura. No está pensando en ganar intereses a través de sus inversiones. No participa en tranzas. No busca sacar provecho material. Sabe de dónde viene la riqueza y no la ama. Ni tampoco admite ni participa en actos que perjudiquen al inocente. No se presta a sobornos. Ni participa en perjudicar a quien no es culpable, ¿ok? Entonces David tiene en la mente la vida de quien vive en la presencia de Dios, quien camina en cercano compañerismo con Dios, debido a que su corazón, su mente y su vida están alineados con el corazón, la mente y la vida de Dios. Ahora, en toda esta lista de cosas, porque hay cosas muy buenas y cosas que no, como el programa de Chabelo y el Pecas, lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Se acuerdan de ese programa? ¿No? No, salía los domingos, que decía, vámonos a Disneylandia con el Pecas y Chabelo. ¿Sí se acuerdan? Y luego había una que decía lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces aquí tenemos lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿En cuál de esos te encontrarías tú en la lista? ¿En los que hacen, los que son íntegros, no permiten cohecho, los que no permiten que hablen mal de la gente, los que no aceptan chismes, los que no son chismosos, los que no están interesados en lo material, más en las cosas de Dios? Los que andan en integridad, o eres de los que viven en vileza y hacen todo ese tipo de cosas? ¿En cuál de las listas nos encontraremos? Si estamos en la gracia, ¿verdad? Sí, estamos en la gracia, es cierto. Pero eso es debido, porque estoy en la gracia, debido a la obra y obediencia de Jesús en el sacrificio, es que su justicia nos cuenta como nuestra justicia. Y estamos siendo transformados a su imagen. ¿Sabes para qué? Para que nosotros podamos vivir este salmo como una realidad. Podemos entrar a la habitación de Dios
y permanecer en su presencia, porque ando en integridad. Y andar en integridad descarta todo lo que acabamos de decir y abraza todo lo que tiene que hacer quien está en la presencia de Dios. El resultado de quien tiene estas cualidades, que la mayoría son positivas, ¿cuál es el resultado? No resbalará para siempre. ¿Okay? Comenzamos hablando de Hebreos, que decía que podemos entrar confiadamente en el trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar oportuno socorro. Y hablé, ¿cómo te vas a presentar al trono de la gracia? Te tienes que presentar humildemente, reconociendo que eres pecador, para hallar ese oportuno socorro. Porque lo confundimos, como dije al principio. Estoy bajo la gracia, puedo entrar confiadamente al trono, entonces me voy a presentar delante de Dios lo más puerco que pueda. Estar en la presencia de Dios es algo maravilloso, hermano. Y aquí nos acaba de decir David, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes pueden permanecer en la presencia de Dios? ¿Qué? Entonces, ¿quiénes son? ¿Sí se acuerdan? Los que andan en integridad, obran justicia, hablan verdad en su corazón, el que no, calumnia, el que no afecta a su prójimo, el que no ataca a los demás, los que no hacen asociación delictiva, pero se gozan con los que aman a Dios. ¿Okay? Y aparte de eso, ¿qué hacen con su dinero? Dan honra a Dios. No lo utilizan, ni perjudican a alguien que no es culpable. Entonces, el resultado de estas cualidades positivas es no resbalará jamás. Entonces, en el antiguo pacto, la seguridad de vida era una bendición de Dios ¿para quién? Para quien obedeciera sus mandamientos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok. Y ahora, en el nuevo pacto, la promesa de seguridad se le da ¿a quiénes? A los que permanecen en la fe, firmes. ¿Y cómo se hace evidente esa fe? A través de tu vida diaria, de tu vida en la presencia de Dios, en una manera en general. ¿Sí? Entonces, la entrada al trono de la gracia está abierta. La presencia de Dios está lista. Puedes entrar en la presencia de Dios. A veces pensamos que como estoy en la gracia, yo puedo entrar en la presencia de Dios libremente, esté como esté. Por eso al principio dije, si tu padre fuera un personaje famoso, ¿cómo te presentarías ante la oficina de tu padre donde sabes que él es una persona que tiene un nombre, una reputación? Por eso al principio te dije, ¿cómo llegarías? Borracho y despeinado y todo acá. ¿Qué pasa? Desprestigias el nombre del padre, ¿no? Pero es mi padre y es el jefe, entonces yo puedo ir como quiera. ¿Se podrá? No, ¿verdad? Entonces tratemos de vivir una vida, es muy difícil, pero tratar de ser lo más íntegros con Dios. Dios sabe todo acerca de nosotros, por eso comencé diciendo que Él conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, pero dice, acércate confiadamente en esos momentos, porque yo te voy a dar el oportuno socorro. ¿Para qué? Para que no caigas en la desobediencia. A eso vamos al trono de la gracia, a buscar la ayuda del oportuno socorro. Es decir, cuando estamos a punto de ceder, es cuando nos presentamos delante del trono de la gracia y decimos, Señor, necesito ayuda, porque no quiero salir de tu presencia. Por eso acudo al trono de la gracia confiadamente, sabiendo que tú me vas a levantar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok.
¿Vamos a dejar de ser chismosos, murmuradores y todo ese rollo? ¿Está difícil? Sí, ¿verdad? Está difícil. Sobre todo hay varios hombres bien chismosos. Ya las mujeres ya no son chismosas, más los hombres. ¿Verdad que sí, mujeres, somos más chismosos los hombres? No sé, yo no están convencidas. ¿Son más chismosos los hombres? Hombres, ¿son más chismosas las mujeres? Hombres, ¿son más chismosas las mujeres? Todos somos chismosos en alguna forma. ¿Ok? Evitemos ese tipo de conducta, evitemos la asociación delictuosa con otras personas y sobre todo, dale lo que es de Dios a Dios, hermano. Porque si no le das lo que es de Dios a Dios y pretendes venir a adorar en su presencia, dice Dios, ¿eh? ¿Sí me entiendes? Dices, ¿de veras me amas? ¿Y lo que te clavaste qué? Chóvole. ¿Mm? En resumen, Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos. ¿Quién permanece para siempre? ¿Quién? El que hace la voluntad de Dios. ¿Será voluntad de Dios que tú seas obediente a su palabra? ¿Será voluntad de Dios que tú hagas todo lo que dice aquí y no hagas lo que dice que no debes de hacer? ¿Será la voluntad de Dios esa o no? Eso y muchas cosas más, ¿no? ¿Sí? Entonces, hermano, en la presencia de Dios. ¿Sí? Terminamos adorando a Dios. ¿Estás listo para estar en su presencia, para entrar en el trono de la gracia? Y tal vez tengas que decir, Señor, no han dado en integridad. He hecho muchas cosas de esas que dice ahí que no debo hacer. Y David dijo, cuando está viendo ahí, dice, ¿quién podrá habitar en la presencia de Dios? Está viendo ahí a la gente, yo creo, entrando al templo. ¿Quién podrá habitar en tu monte santo? Porque ¿sabes dónde estaba el templo? En el monte santo. ¿Quién podrá habitar en tu presencia, en tu monte santo? ¿Quién podrá estar ahí, Señor? Y entonces David se le prende el foco, Dios lo ilumina y dice, ya sé, el que anda en integridad, el que habla verdad en su corazón, el que hace buenas obras, el que no anda de chismoso, el que no admite cohecho, el que no se junta con la pelusa, ¿ves? O sea, no admite asociación delictuosa, el que su dinero no da usura. Ese es el que puede estar en la presencia de Dios. ¿Ves? Qué fácil podemos salir de la presencia de Dios. Nada más, ¿sabes cómo me salgo de la presencia de Dios? Así de fácil. ¿Qué crees, Marquito? ¿Qué crees? No, que mira el Emiliano, ya. El José Luis, mira. José Luis, ¿te digo? ¿Qué crees que hizo? No, ya. Eso ya me está sacando de la presencia de Dios porque no es integridad. Y si él se presta a escuchar también, el que debe de hacer cuando yo llego, le digo, oye, ¿qué crees, Marquito? El Naón, ¿qué me vas a decir? Ya sabía. No, todos lo saben. No. Vas a decir, ¿sabes qué? Yo vine aquí a adorar a Dios, no a escuchar tus chismes. ¿Te parece bien? Yo vine aquí a ofrendar, a ponerme en la presencia de Dios. A eso vine. ¿A qué viniste tú, hermano? Hay unos que dicen, no, pues yo vengo a ligar, yo vengo a esto, yo vengo al otro. Estás equivocado, eso aquí no es para eso. ¿Mm? Aquí es para adorar a Dios nada más, para estar en su presencia, para bendecir, para ser parte del cuerpo de Cristo, la asamblea. ¿Sí? A eso venimos, hermano. Por eso dijo Dios, 6 días trabajarás, como comencé diciendo, aunque algunos trabajan 5, otros 2, unos nada. Pero bueno, dice, pero un día me lo tienes que dedicar a mí. ¿Ok? Y puedes decir, pero es que yo quería ir a Chapultepec a ver a los osos. Ve el viernes. Yo trabajo toda la semana y
El día de Dios es el día de Dios, hermano. Es para adorarle, para tener comunión con Él. Yo puedo adorar a Dios en mi casa, dicen unos, ¿verdad? ¿Y dónde ofrendas? ¿En tu casa? Uno de los privilegios de poder adorar a Dios en su casa es que ahí vas a poder ofrendar y mostrar tu corazón a Dios. Ahí muestras tu corazón a Dios, hermano. ¿Qué tanto le amas a Dios? Ponte de pie, vamos a orar y... El mundo pasa y sus deseos. ¿Qué quiere decir eso? Todo se va a acabar. Todos los deseos materiales del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo eso va a desaparecer. Dice, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y sabes qué quiere decir eso? ¿Sabes qué quiere decir eso? Eternidad. No tiempo. Eternidad en la presencia de Dios, en el Espíritu. ¡Wow! ¿Cuántos quieren eso realmente, no? Comencemos a practicar en nuestras vidas. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Sobre todo para los que nos gusta el chisme, para los que nos gusta quejarnos, para los que nos gusta echarle la culpa a los demás. Es que el pastor. Señor, te damos gracias, Padre, porque a pesar de todo lo incompleto que soy, Señor, que no tengo ese tanín, Señor, esa integridad, Señor, que tú requieres para estar en tu presencia, a pesar de todo eso, tú me recibes y puedo entrar confiadamente porque no me vas a rechazar. Pero, Señor, entramos ahí a tu presencia para ser levantados, Señor, porque reconocemos, Señor, que no tenemos el carácter suficiente para por nosotros mismos presentarnos delante de ti, y es por la sangre de Cristo que podemos entrar en el trono de la gracia. Padre, ayúdanos a vencer nuestras flaquezas, debilidades, Señor, a dejar de poner el ojo en los demás cuando lo debo poner solamente en ti. Ayúdame a dejar la vanidad a un lado, Señor, la autopromoción y esas cosas, Señor. Ayúdame a ser un promotor de tu obra, Señor. Ayúdame con el problema que tengo, Señor, de no creer en tu economía, Señor. Ayúdame en mi convicción de dedicarte un día con la asamblea para adorarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.